Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de Infocop. Retomamos con la primera edición del Infocop de este año 2023, como siempre hacemos con la información, un espacio dedicado a conocer las novedades de nuestra cooperativa eléctrica de CESPAL en sus diferentes áreas. Y vamos a comenzar con la primera edición de este año, justamente conociendo estadísticas del parque solar que tenemos aquí en CESPAL. Estuvimos dialogando con el señor Gerardo Ribota, gerente de nuestra cooperativa, que nos brinda estadísticas de cuál fue la generación solar en estos últimos meses del año 2022. Escuchamos lo que nos decía Gerardo Ribota. Bueno, este año 2022, que cerramos hace poco, tenemos las mediciones de toda la energía que hemos generado. En total fueron 55.420 kilowatts, aclarando que se empezó a generar en el mes de junio, o sea, tenemos mitad año. Y de ese total, el 45% se consumieron en los servicios que presta la cooperativa, porque con esa energía estamos generando y abasteciendo, por ejemplo, para el servicio de agua, las bombas de agua que elevan el agua al tanque. También abastecemos al nodo de internet, al nodo de televisión, a las oficinas administrativas, a los servidores de autogestión que tienen que estar las 24 horas encendidas, donde los usuarios pueden hacer el pago de facturas, a las salas velatorias. Y bueno, en general todos los otros servicios que consumimos, todos los otros consumos que tenemos en nuestro local administrativo. Así que bueno, consideramos que fue un buen servicio. Le recordamos que esta inversión fue solventada con un préstamo a una tasa subsidiada, por lo cual estamos pagando una cuota decreciente por el sistema alemán, y que bueno, cada vez se nos hace más accesible y cada vez la parte que generamos comprende un porcentaje mayor que ayuda a pagar esta cuota. ¿Se tienen proyectos con respecto a esto de la energía solar en este 2023? ¿Ampliar por allí el alcance? Bueno, algo inmediato que podríamos estar haciendo es anexar algunos paneles solares adicionales, porque los inversores que tenemos todavía tienen capacidad como para incorporar nuevos paneles solares. Y después un proyecto más ambicioso, pero que ya comprendería a todos los asociados a la CESPAL que quieran sumarse, es armar un parque solar cooperativo o corporativo, donde todo aquel que quiera hacer una inversión, bueno, va a ser la parte de inversión, y todo eso lo vamos a volcar a un solo parque para no dispersar inversiones por distintos lugares. Lo que nos está condicionando un poco esto es la inestabilidad de la economía, la variación del dólar, que no nos permite hacer números firmes, y sobre todo para el socio, el que tenga que evaluar si quiere invertir, cómo va a ser la rentabilidad, cómo va a ser la devolución, cómo va a ser el rescate de ese aporte. Así que bueno, esperamos apenas se estabilice la economía, ya tirar algún número más firme y ofrecérselo a nuestros asociados. Seguimos compartiendo más de la charla con Gerardo Ribota. También hace referencia a los daños causados por las tormentas eléctricas de hace unos días atrás, nada más, donde el personal tuvo que reparar estos daños que se provocaron en la zona rural del sector sur principalmente. Escuchamos cuáles fueron los trabajos principalmente, por un lado, y por el otro, recomendaciones para los asociados para tener en cuenta ante los reclamos que hacen cuando ocurren fenómenos de este tipo. En la última tormenta eléctrica que tuvimos la semana pasada, sí, hemos constatado la caída de una descarga eléctrica, de un rayo sobre un poste de madera, y bueno, hemos tomado imágenes de las mismas porque nos llamó la atención en la forma que había destruido el poste y que quedó incendiado, aún que había llovido.
Y bueno, eso nos muestra un poco la potencia que tienen las tormentas eléctricas y sobre todo el por qué los empleados de redes no pueden salir a atender reclamos, sobre todo en zonas rurales abiertas, mientras dure estas tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque corre riesgo la vida del empleado. Una descarga eléctrica, si impacta directo sobre un empleado, vamos a suponer que hubiera estado subido en el poste arreglando el aislador o el cable que se hubiera cortado, directamente pierde la vida del empleado. Entonces, esto nos remarca muchísimo nuestro ingeniero en higiene y seguridad, que cuando recibamos reclamos, sobre todo de zona rural, de gente que quedó sin servicio y que está activa la tormenta eléctrica, siempre le decimos que hasta que no termine dicha tormenta, los empleados no van a poder salir a atenderlo, justamente porque corre la vida el empleado que va a atenderlo. ¿Tuvieron muchos reclamos en estas últimas tormentas? Bueno, acá nosotros tenemos un sistema de protección que cuando hay una falla en la red rural, siempre actúa un reconectador y corta el servicio hacia atrás para que esa falla no impacte en todo el resto de la zona rural. Y en esos segmentos que se cortan, bueno, siempre hay 4 o 5 usuarios de acuerdo a la zona que son los alcanzados por el corte. Pero bueno, no, si son cortes por un impacto así, por ejemplo, de un rayo, de una descarga y son puntuales, es relativamente, se repara en un corto tiempo. El problema por ahí es más grande cuando hay ráfagas de viento fuerte, porque ahí sí derriba una parte de la postación con el cable y todos los elementos, bueno, ahí sí arrastra a más gente y es más lenta la reparación. Pero en este último caso solamente tuvimos este impacto de este rayo nada más. Importante tener en cuenta lo que nos decía el gerente de Cooperativa Eléctrica con respecto a estos temas, a estos fenómenos, principalmente las tormentas más peligrosas, porque cada vez que se produce uno de estos fenómenos se reciben llamados, ya sea en la zona rural, en este caso ocurrió en la zona rural, pero también puede suceder aquí en la zona urbana. Y se reciben llamados de los socios avisando de estos daños, pero también requiriendo la reparación de manera inmediata. Queremos aclarar, como él lo dijo, y reforzar este concepto de que por ley, por seguridad de los trabajadores del área de redes, no pueden hacerlo cuando está la tormenta más severa. Deben esperar que esto calme para poder concurrir a reparar los daños. A tenerlo en cuenta, ser pacientes, se va a reparar, pero tener en cuenta estos que acaba de también explicar el gerente, señor Gerardo Ribota. Hasta aquí con la primera edición del InfoCop de esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para conocer más del acontecer de nuestra cooperativa eléctrica.